En la acera frente a una mansión con columnas y jardín impecable, una niña de 7 años barría el polvo con una escoba que le quedaba casi tan alta como ella. Sus pies, arrugados por la mañana fría, no llevaban calcetines. La escoba raspaba el mármol como si arrancara de la vereda algo más que hojas. A un lado, sobre el muro bajo, caminaba una mujer con un abrigo carísimo y el pelo perfecto, midiendo a la niña con la indiferencia con la que se mira un objeto fuera de lugar. «Sigue barriendo», dijo la mujer en voz baja pero firme. La niña inclinó la cabeza y barrió otra vez. Aquella imagen cruzó la calle hasta la escuela municipal donde trabajaba Marina Ferreira. No era la primera vez que la directora veía imágenes difíciles. Veía niños con mochilas rotas, con hambre, con ojos que no pedían nada y lo decían todo. Pero la contradicción le clavó la mirada. La casa y el abrigo contra los pies desnudos y la escoba demasiado grande. Algo en esa escena no encajaba. ¿Cómo podía una niña de una familia adinerada estar descalza en la vereda de su propia casa? ¿Por qué la orden venía de una mujer que, a simple vista, representaba orden y prosperidad? Marina no tardó en convertir la inquietud en observación. Al día siguiente, al revisar las fichas, notó que la niña, Sofía, 7 años, estudiante del primer grado, había empezado a faltar sin explicación. Cuando apareció, llegó callada, con la ropa limpia pero sin el brillo habitual de los niños. La mirada baja, las manos siempre ocupadas en esconder algo. Sus dibujos habían cambiado. Antes coloreaba flores y casas con sol. Ahora predominaban figuras diminutas en esquinas de la hoja, casas cerradas y figuras que parecían pequeñas sombras. En la hora de la merienda, Marina la vio apartarse al fondo del patio y comer en silencio, como si medir cada bocado fuera una obligación. Los signos que activan la formación de sospecha en profesionales son a la vez simples y perversos: peso que baja sin explicación, ausencias frecuentes, retrocesos en habilidades básicas, dibujos donde el miedo se repite. Marina los conocía. Empezó a anotar fechas de faltas, conversaciones breves, observaciones en el aula. También pidió que el equipo pedagógico guardara los dibujos que le parecieran distintos. No eran pruebas por sí solas, pero eran piezas de un rompecabezas que había que armar. La madre biológica de Sofía había muerto años atrás. Rodrigo Almeida, el padre, era un empresario que viajaba mucho. La casa, las cuentas, el coche, todo parecía en regla cuando se miraba de lejos. Pero en la escuela, el retrato no cerraba. La figura central que Marina comenzó a observar con más frecuencia fue Patricia Almeida, la madrastra. Impecable, tacones, perfume caro, sonrisa medida. Sus visitas al colegio eran formales y cortas. Cuando se quedaba en la puerta observando a la niña, su mirada era fría y evaluadora. A los profesores que intentaron hablar con ella, les respondía con cortesías y directas: «Mi hija está bien, no veo motivos para exageraciones». Pero en las tardes, según contaron más tarde otros trabajadores del servicio doméstico, la casa tenía reglas duras que no tocaban la superficie del portón de hierro. Marina decidió que no bastaba la intuición. Empezó a documentar todo: la fecha en que la niña llegó con la merienda sin tocar, el día en que dijo en voz baja: «No quiero volver a casa». Un borrador de frase que solo una niña podría haber recortado de una conversación mayor. Hizo fotos de los dibujos, consignó los nombres de quienes habían visto a Sofía en la vereda y programó una reunión con el equipo de orientación. Antes de denunciar, buscó el respaldo institucional que la protegiera a ella como docente y, sobre todo, que pusiera a la niña en el centro. En la tarde en que retiró los dibujos del armario pedagógico, la fotocopia en la que Sofía había dibujado una casa, con una puerta cerrada y una niña pequeña con manos escondidas, se deslizó entre los papeles. Marina la tomó y se quedó mirando el trazo, la línea, la sombra,
la forma en que el lápiz apretaba el papel en un punto casi en el borde. Sintió la urgencia que solo aparece cuando se comprende que un pequeño gesto puede atestiguar una historia mayor. Llamó al Consejo Tutelar. Esa era la vía para que el Estado, a través de sus dispositivos de protección a la infancia, pudiera evaluar la situación. El Consejo Tutelar, explicó Marina, a quien la atendió, necesitaba saber con prioridad alteraciones en el comportamiento, la entrevista breve donde la niña había hecho referencia a que la hacían trabajar fuera de casa, y la prueba documental, dibujos, ausencias, un recorte de la libreta con anotaciones. La funcionaria que recibió la denuncia anotó el protocolo, pidió calma y garantizó que un equipo haría una visita de verificación lo antes posible. «Anote todo y traiga lo que pueda», dijo Carla Méndez, la asistente social que tomaría el caso semanas después. Para Marina fue un alivio, para Sofía apenas un primer paso. No pasó mucho tiempo antes de que una voz del otro lado de la ciudad llamara la atención de Marina. Una mujer mayor que había trabajado en la casa hace años, dijo tener fotos y algo que podría ayudar a entender lo que sucedía dentro. Se llamaba Dona Marta. Habló con cautela, con el tono de quien ha visto de cerca el secreto de otros y decide ahora que callar no es una opción. Hace tiempo que quería hablar, pero tenían miedo, confesó. Su testimonio no era una condena, pero sí una pieza que podía abrir una puerta cerrada. Una foto donde Sofía aparecía barriendo la vereda, un video corto donde se la veía recogiendo hojas mientras una voz femenina le repetía órdenes. Dona Marta insistió en que entregaría todo bajo condición de anonimato y con cuidado legal, porque temía repercusiones. Marina la escuchó y la prometió que protegería esa aportación. Entretanto, en la escuela las tensiones subieron. Patricia pidió que la niña fuera retirada de la jornada extendida, alegando motivos familiares. También llamó a la directora para preguntar por el volumen de intervenciones que supuestamente afectaban la privacidad de su hija. En el barrio, murmullos comenzaron a circular. «Es la familia de los Almeida, no se mete uno con ellos». La historia, contada en voz baja, adquirió una sombra de peligro. Familias poderosas que prefieren resolver en privado y que en ocasiones usan recursos para frenar investigaciones. Marina notó la presión. Una noche recibió un mensaje anónimo con insinuaciones. «Piensa bien antes de ensuciar nuestra reputación». La intimidación no la detuvo, la endureció. Cuando la pieza aportada por Dona Marta llegó en un sobre, Marina sintió que el tablero cambiaba de color. No era el contenido explícito lo que importaba, no se trataba de mostrar lo peor de una escena privada, sino la consistencia entre varias fuentes, la foto de la vereda, el video de corta duración, el testimonio del personal doméstico que hablaba de reglas estrictas de la casa. Cada elemento aislado podía ser descartado como una coincidencia. Juntos empezaban a apuntar a un patrón. Marina catalogó cada ítem, lo copió y lo selló con fecha y hora. Su procedimiento fue metódico, registrar para que la denuncia tuviera cuerpo. Con la evidencia en mano, el Consejo Tutelar citó a Marina para una reunión más formal. En esa sala, Carla Méndez escuchó los documentos, vio los dibujos y examinó las fotos. «Esto amerita una evaluación médica», dijo en voz baja, pesando la palabra. «Una evaluación no es una sentencia, es una herramienta para que profesionales de la salud determinen si hay indicadores físicos o de desarrollo que justifiquen medidas de protección. El trámite», explicó Carla, «podía incluir un examen pediátrico, entrevistas con la niña en un ambiente protegido y medidas administrativas para garantizar que la casa no represente un riesgo inmediato. No podemos exponerte a ti ni a la niña», añadió. «Por eso seguiremos protocolos.
La prudencia institucional dejó claro que el proceso debía ser técnico y no mediático. Mientras el aparato empezaba a moverse, la reacción de la familia no se hizo esperar. A través de un abogado, la Casa de los Almeida remitió una nota. Negaban cualquier irregularidad y exigían que la escuela detuviera lo que llamaron difamación. La familia usó su capital, no solo económico, también social, para presionar. Hubo llamadas a directores, correos a secretarías y el rumor de consultorías legales que buscaban desmontar la sospecha. Algunas voces en la comunidad empezaron a creer la versión pública, que la escuela estaba creando un escándalo innecesario. Marina y el equipo sintieron el aislamiento profesional que ocurre cuando se cuestiona a un hogar con poder. La intimidación escaló. Una carta anónima en la que se insinuaba que llevaba tiempo envidiosa de aquello que no le pertenecía. Una nota en la puerta de la escuela con la palabra «cuidado». Para quienes temen, la escalada es un método de silenciamiento. Marina no era ajena a los costos. Sabía, por casos pasados, que el precio de denunciar puede ser alto: difamación, denuncias cruzadas, suspensión temporal por supuestas irregularidades administrativas. Pero también sabía que si no actuaba, la inercia protegería a alguien que podría estar dañando a un menor. Fue entonces cuando Leonardo Costa, un periodista de investigación local, se acercó a la escuela. Llegó con preguntas y cautela, con el ritmo propio de quien busca documentar sin convertir la noticia en espectáculo. Leonardo había seguido casos similares: el patrón que repetía la fachada de normalidad y la contradicción de testimonios del servicio doméstico. No entró al aula con cámaras al hombro. Pidió sentarse, explicar la cadena de custodia de los documentos y su intención, corroborar y hacer pública la historia solo cuando hubiera solidez probatoria. «Esto no es para titulares sensacionalistas», dijo. «Es para que no pase desapercibido». La ética periodística fue un respiro en la atmósfera tensa. La prensa no siempre es verdugo ni ángel, puede virar a instrumento de verificación. Uno de los riesgos más palpables, en casos donde la familia posee influencia, es la filtración interesada de información para desacreditar. Otro es la compra de lealtades. Marina y su equipo lo sabían. Escuchar la versión del personal de servicio requería proteger a esas personas. Dona Marta pidió garantías. «Si dicen mi nombre, perderé el trabajo. Si me reconocen, vendrán los problemas», repetía. El Consejo Tutelar aseguró que su identidad sería resguardada en lo posible. La escuela se comprometió a no publicar nada hasta que hubiera autorización para hacerlo. La protección de testigos, especialmente de quienes dependen laboralmente de esas familias, es una ecuación delicada. Mientras las piezas se colocaban sobre la mesa, surgió un dato que cambió la naturaleza de la intervención. En una conversación grabada por error por una cámara de seguridad doméstica, una grabación entregada por Dona Marta y validada por peritos en cadena de custodia, se escuchaba a una voz femenina ordenar a una menor que saliera a limpiar la vereda y que volviera cuando todo estuviese perfecto. No había violencia explícita en la grabación. Lo que pesaba era el mandato, la repetición de la exigencia, la infantilización del trabajo doméstico en alguien que no tenía por qué realizarlo. Para el Consejo Tutelar, la grabación era un indicio firme de trato inadecuado. Con esa evidencia, el equipo decidió que era necesario solicitar a la justicia una orden de evaluación médica y, si procedía, una medida de protección provisional. En el lenguaje de la infancia, una medida provisional no significa castigo ni raya la culpabilidad. Significa proteger a un niño mientras se averiguan los hechos.
El recurso legal busca minimizar riesgos inmediatos, garantizar alimentación, atención sanitaria, evaluación psicológica y, de ser imprescindible, un cambio temporal de ambiente si se considera que la casa constituye un peligro. El trámite judicial avanzó con la rapidez que permite una alarma en la infancia. Marina preparó un dossier, registro de faltas, dibujos, testimonios escritos, la grabación y un relato cronológico de los hechos. El Consejo Tutelar elevó la petición al juzgado de menores, explicando la necesidad de una evaluación con carácter de urgencia. En esos momentos, la posibilidad de que la situación escalara a una intervención concreta se volvió real. No había triunfo todavía, solo la máquina administrativa en movimiento. La noche antes de presentar el dossier en la oficina del juzgado, Marina revisó todo de nuevo. Fue una tarea que se sintió casi ritual. Comprobar fechas, anexar copias, sellar la solicitud. Afuera, la ciudad tenía el frío de las noches claras. Dentro, la sala de la escuela olía a tiza y a papel. En un papel, entre las notas, la frase que había pronunciado la niña en una tarde de lluvia: «No me dejan entrar a mi cuarto». No era un testimonio forense, era la voz de una niña que, en su lenguaje, pedía algo elemental: pertenecer. Marina pensó en cómo ese verbo, pertenecer, se leía en capas. Pertenecer a una casa que protege o a una que obliga. Pertenecer a una escuela que escucha o a una que calla. Antes de dormir, recibió una llamada que la dejó en silencio por un minuto. Del otro lado, Carla dijo: «El juez firmó la orden de evaluación. Mañana, médico y equipo entran a la casa». Había, en la respuesta, una mezcla de alivio y tensión. El procedimiento empezaría pronto, la nota final para aquel día. Había pasos que una institución podía dar y riesgos que nadie podía suprimir. Marina sabía que, a partir de ese momento, la historia dejaría de ser solo de la escuela y entraría en el circuito público y judicial. Esa noche, la mansión encendió sus luces como si nada hubiera cambiado. El brillo del mármol guardó una noche más el secreto de su propia contradicción. Afuera, la vereda continuó su calma aparente. En el bolsillo de Marina, los dibujos de Sofía temblaban como testigos silenciosos. Dentro del sobre sellado, la grabación aguardaba su turno. Y en la madrugada, cuando la ciudad aún estaba fría y la escoba de la niña no sonaba, alguien más abrió los ojos al comprender que, aquella vez, el paso de la justicia podría alterar el ritmo de la casa. Si esta historia te está tocando, comenta desde dónde nos ves y comparte con alguien que debería escucharla. La madrugada había cedido paso a una mañana pálida cuando el equipo llegó hasta el portón de la mansión. El coche del Consejo Tutelar y la camioneta donde viajaban el pediatra y la psicóloga parecían fuera de escala frente a la puerta de hierro. Dentro, el jardín seguía impecable, una extensión de césped cortado que no dejaba huellas de nadie que hubiera pasado la noche. El aire olía a perfume caro y a limpieza intensa, como si cada superficie hubiera sido repetida hasta volverse impersonal. En la vereda, nadie barría. La escena que Marina había visto semanas atrás no se repetía en ese instante, pero la casa guardaba sus pistas. Una bicicleta infantil apoyada en la cochera, una zapatilla pequeña que asomaba por una persiana entreabierta, la huella ligera de una vida infantil que no terminaba de encajar con la rigidez del lugar. Al llamar, la puerta se abrió y apareció Patricia Almeida, impecable como siempre, con un abogado detrás de ella. Su sonrisa no alcanzó a los ojos. «¿Qué sucede?», preguntó sin esperar respuesta, como quien sabe de antemano qué debería decir. El equipo explicó la orden judicial para una evaluación. El abogado de la familia pidió ver el documento.
Lo revisó con la contención calculada que suelen tener los profesionales cuando defienden a clientes con recursos. Había en su voz medida una advertencia no verbal. Aquello iba a ser incómodo. Patricia se mantuvo alerta. Su aliento olía a perfume y a estrategia. Minutos después, un segundo piso se abrió y, tras una cortina, la figura pequeña de Sofía apareció. Venía envuelta en una bata que le venía grande, sin brillo en la mirada. La primera entrevista con la niña no fue ni larga ni invasiva. La psicóloga se presentó con voz baja, dejó que Sofía eligiera un muñeco de una caja y habló de juegos, como quien pregunta por una tarde cualquiera. Sofía contestó en monosílabos. A veces miraba hacia la puerta como si esperara que alguien la llamara. El pediatra, con la calma de quien ha visto cuerpos pequeños resistir muchas cosas, pidió permiso para un examen físico básico. Peso, estatura, signos visibles de nutrición. Nada gráfico, nada que pudiese revictimizar, solo medidas que hablaran de la necesidad o no de intervención. El laudo no fue rotundo ni teatral. Encontraron, según el informe inicial, una desnutrición leve y signos que podían asociarse a negligencia en la alimentación y el desarrollo. En la evaluación psicológica se describieron indicadores de estrés y retraimiento, compatibles con vivencias que limitaban el juego y la espontaneidad de la niña. Esos hallazgos, unidos a la grabación y los dibujos ya documentados, dieron consistencia a la sospecha. Cuando el equipo pidió que Sofía no regresara la misma tarde a la casa hasta que hubiera claridad sobre su seguridad, Patricia entró en defensa. «No permitiré que se lleven a mi hija», dijo con firmeza, dirigiéndose al pediatra y, por extensión, a la autoridad que representaba el Consejo Tutelar. Su abogado elevó el tono jurídico. Impugnaron la medida provisional, alegando intromisión y vulneración de la vida privada. Fue un choque de legitimidades. La tutela del menor contra la autonomía de la familia. Y en medio, una niña, cuyos deseos apenas podían hallarse entre lo que la protegía y lo que la dañaba. La tensión escaló rápido. La noticia de la intervención corrió por el vecindario como un rumor pesado. Pronto, el portón de la casa no solo quedó rodeado por personal del Consejo Tutelar y del equipo médico. También apareció la prensa. Leonardo, el periodista que había prometido discreción, esperó afuera con su libreta y su ética. No era el lugar para cámaras grandes ni titulares agresivos. Su prioridad era registrar y verificar con cuidado. La presencia de las cámaras, aún discretas, puso más presión. Personas del servicio doméstico se asomaban desde las ventanas con expresiones que mezclaban alivio y miedo. En ese clima, Rodrigo Almeida, el padre que viajaba mucho en los últimos años, llegó sin aviso. Su coche se detuvo frente al portón. Caminó con paso apresurado hacia la entrada, la mirada cargada de sorpresa cuando vio a su hija con la bata grande entre manos profesionales. Había sido su mujer, Patricia, quien le había llamado, según dijo después. Ella había contado la versión de la escuela y había pedido que viniera cuanto antes. Rodrigo, que hasta entonces había respondido a las primeras llamadas con una confianza distante, «Resuelvo esto yo», no esperaba la escena tal y como la encontró. El primer encuentro entre padre e hija fue breve y punzante. Sofía levantó la cabeza, lo reconoció con una expresión que fue a la vez agotada y esperanzada. Rodrigo la llamó por su nombre. Su voz, hasta ese momento, firme y algo ausente, se quebró en un matiz que nadie en el portón esperaba. No hubo abrazos cinematográficos, hubo mano temblorosa que buscó la de ella, y una niña que, con la desconfianza aprendida, dudó hasta aceptar. Fue ese instante, la mirada del padre al tomar la pequeña mano, lo que cambió la dirección de la historia. En privado, Rodrigo pidió hablar con Marina y con el equipo. No se mostró inicialmente como un adulto que negaba las pruebas.
más bien como alguien sorprendido por una realidad que le había llegado fragmentada. Le pidieron que escuchara la grabación. En la camioneta oficial, con la grabación reproduciéndose en un volumen moderado, la voz ordenando a la niña salir a barrer la vereda quedó suspendida entre la explicación y la evidencia. Rodrigo la oyó en silencio. Sus dedos apretaron el móvil hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No hubo gritos, solo la decisión, declarada con una voz que parecía a punto de romperse. Quiero que se haga todo lo que haga falta. No quiero que mi hija vuelva a sufrir. Fue la frase que la familia necesitaba oír para que la intervención, al menos en apariencia, encontrase un aliado inesperado. Pero la palabra del padre no neutralizó de inmediato la lucha legal que se armó. El abogado de la familia intentó impugnar la orden, alegando falta de causalidad suficiente. La defensa pidió que el Ministerio Público interviniera y que se remitieran los procedimientos a calificaciones más altas. En paralelo, el Consejo Tutelar solicitó una medida provisional, que la guardia de la niña quedara temporalmente en manos del padre, con restricciones claras sobre el acceso de la madrastra hasta que concluyeran las pericias. Fue una solución de urgencia, pensada para estabilizar a la menor y limitar el contacto con quien se sospechaba había impuesto las condiciones de negligencia. La audiencia donde se presentaron las primeras evidencias se celebró con rapidez. En la sala del juzgado de la infancia, la grabación, los dibujos, el informe médico y los testimonios del personal doméstico fueron expuestos con un rito austero. El juez, mirando los documentos y valorando el contexto, dictó medidas cautelares. Sofía quedaría bajo la custodia del padre de forma provisoria. Se limitaría el acceso de Patricia, que debía someterse a un régimen de visitas supervisadas y no quedarse a solas con la niña. Se ordenó el inicio de una investigación preliminar por presunta negligencia y se requirió la extensión de pericias que incluirían valoraciones de nutrición, desarrollo y entrevistas en ambiente protegido. Además, se dispuso la protección de las fuentes de información. El personal doméstico que colaboró quedaría resguardado para evitar represalias. Mientras el expediente corría en las oficinas judiciales, los Almeida, ahora con su hijo en manos del padre, atravesaron la crisis pública. La noticia se propagó en la ciudad y el eco del escándalo alcanzó los ecosistemas sociales que hasta entonces habían apoyado a la familia en lo público. Algunos aliados se distanciaron, otros esperaron a que la justicia siguiera su curso. Patricia, por su parte, reaccionó con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Dio declaraciones medidas para no agravar la situación y, a través de su abogado, amenazó con acciones legales por vulneración de privacidad. La diferencia con su mirada inicial estaba en que, aquella vez, Rodrigo no la defendió públicamente como antes. En los días que siguieron, Marina pagó un precio alto por su acción. Las redes sociales, siempre predispuestas a polarizar, se llenaron de ataques anónimos, calumnias, insinuaciones, versiones que buscaban cambiar el foco y colocarla a ella como autora de la convulsión. La escuela recibió presiones administrativas. Un inspector de zona, aparentemente presionado por voces que preferían el silencio, abrió una carpeta investigativa sobre la actuación de Marina en la gestión de casos. Fue, en esa etapa, la típica respuesta de un sistema que se siente incómodo: investigar al mensajero. Hubo una notificación de suspensión temporal mientras se revisaban procedimientos. Para Marina, que había actuado con protocolos y respaldos, la experiencia fue amargamente familiar. La persona que denuncia suele quedarse, durante un tiempo, con la mirada encima. Pero no todo fue contraataque. Aparecieron también apoyos, padres de otros niños, ONGs de protección infantil y colegas que enviaron cartas públicas de respaldo. Leonardo, el periodista, publicó una pieza documentada,
sobria, que no buscó la condena, sino la exposición de pruebas y el llamado a la responsabilidad institucional. Su trabajo no fue el de quien golpea por audacia, fue el de quien muestra cronologías, anexos y, sobre todo, la cadena de custodia que validaba la grabación. Esa publicación cambió la conversación del rumor a la evidencia. Había documentos, había laudo médico preliminar, había testigos dispuestos a colaborar bajo protección. El doctor Enrique Tavares, abogado pro bono que se había comprometido con el caso, asumió la defensa de las acciones del Consejo Tutelar y de Marina en lo que respectaba a la protección de la niña. Su tarea no fue solamente legal, fue también pedagógica, explicar a la opinión pública qué significan las medidas provisionales, por qué se actúa antes de la condena y cómo se prioriza la seguridad del menor. Su intervención ayudó a contrarrestar la narrativa simplificadora que decía «se llevaron a la niña», sin explicar que, en realidad, se activaron protocolos para resguardar derechos. En la esfera institucional, la investigación avanzó en varios frentes. Los peritos ampliaron el laudo. La nutricionista que atendió a Sofía antes de que quedara bajo custodia observó la recuperación inicial tras unos días de alimentación adecuada y cuidados. Los signos de estrés, evaluados por psicólogas infantiles especializadas, requirieron un plan terapéutico, sesiones semanales, actividades en la escuela que fortalecieran el juego y la confianza, y un acompañamiento familiar que incluyera al padre en su papel de protector. No hubo promesas de curación inmediata. La recomendación profesional fue clara. Sería un proceso lento, con fragilidades y retrocesos, pero con posibilidades concretas de recuperación si se mantenía la estabilidad. La repercusión mediática, que había puesto a Marina en el centro del huracán, también tuvo un costo personal que trascendió la esfera laboral. Sufrió mensajes amenazantes, llamadas anónimas y comentarios que cuestionaban su imparcialidad. Su familia recibió miradas en el barrio. Hubo días en los que la directora se preguntó si había hecho lo correcto. Fue en esos momentos cuando la red de profesionales que había formado, Carla del Consejo Tutelar, Leonardo, el doctor, Enrique y quienes apoyaban la escuela, se mostró más compacta. Se organizaron ruedas de prensa ordenadas y se presentó documentación clara para quienes la pedían. La transparencia fue la herramienta que poco a poco fue reequilibrando la balanza. Para Rodrigo, la revelación fue también un punto de inflexión. No siempre había sido un padre presente. Los viajes, las reuniones, la vida corporativa habían delineado una distancia que se escondía detrás de la prosperidad económica. Ahora, frente a la decisión que la justicia y la sociedad le pedían, tomó medidas drásticas. Vendió la casa donde Sofía había vivido y anunció públicamente que renunciaba a parte de su agenda profesional para dedicarse a la recuperación de su hija. No fue un gesto simbólico únicamente, fue una práctica. Redujo viajes, comenzó a participar en sesiones de terapia conjuntas y, más importante quizá, aceptó reconocimiento público de que había fallado en presencia. Esa admisión pública generó reacciones diversas, pero para Sofía significó que alguien con poder decidió poner su atención donde verdaderamente importaba. El proceso judicial continuó con una audiencia en la que se presentaron extractos bancarios que ayudaron a trazar la estructura del hogar, testimonios del personal de servicio, la grabación validada por peritos y el laudo que recomendaba medidas de protección. El juez, en ese marco, mantuvo las medidas provisionales y ordenó la continuación de la investigación penal si se confirmaban indicios suficientes. No hubo sentencia definitiva. Lo que hubo fue un conjunto de pasos que el sistema podía dar para garantizar que Sofía no volviera a un entorno que la expusiera.
La fiscalía anunció que se abriría un expediente para indagar la posible comisión de delitos relacionados con la negligencia y el sometimiento de un menor al trabajo doméstico, según la legislación aplicable. Con la vida judicial encaminándose, la atención se desplazó a la cotidianeidad de la niña. La primera noche en la casa que Rodrigo había alquilado cerca del colegio fue diferente a cualquier noche anterior. Había una lámpara infantil, una manta con colores, un par de zapatos que calzaban bien. La terapeuta señaló que no había que apresurar la confianza. Los cambios externos ayudan, pero la seguridad interior se reconstruye día a día, dijo. Poco a poco, con sesiones de juego, con horarios de comida regulares, con la escuela como espacio seguro, la niña comenzó a mostrar pequeñas señales de mejora. Una risa que no estaba forzada, una pregunta aquí y allá, un dibujo que volvía a tener sol. Marina continuó en contacto con el caso. La suspensión provisional se revirtió tras una investigación administrativa que concluyó que su actuación había estado ajustada a protocolos y que había actuado con el interés superior del niño como guía. La escuela publicó un comunicado respaldando su labor y con el tiempo la restituyó en su cargo con una disculpa institucional pública por la celeridad con que había asumido las dudas. Las cartas de apoyo, las firmas de colegas y el trabajo documental que había realizado fueron elementos que mostraron que la lucha por proteger a un niño no era una búsqueda de notoriedad, sino un deber profesional. Dona Marta, la exgobernanta que había aportado la grabación y las fotos, recibió garantías y apoyo. Su identidad se protegió y se le brindaron recursos para su seguridad laboral. Ella accedió a colaborar con la fiscalía y su relato fue uno de los pilares que permitieron que la investigación avanzara. Esa colaboración tuvo un costo para ella, el rechazo de ciertos sectores y el miedo inicial de enfrentar a una familia influyente. Pero también tuvo recompensa simbólica, la tranquilidad de no haber callado más y el sentido de que su testimonio quizá salvó a una niña. En el vecindario, la historia provocó debates. Algunas personas vieron el caso como una demostración de que la riqueza no es escudo. Otras se sintieron incómodas porque la exposición pública obligó a mirar hacia lo que coexistía tras las fachadas. Asociaciones comunitarias comenzaron a informarse sobre cómo identificar señales de riesgo en niños y cómo activar los canales de denuncia. La escuela organizó talleres para padres y docentes, y el Consejo Tutelar impulsó campañas locales de prevención. Lo que había sido una denuncia aislada se transformó en impulso para prevenir futuros silencios. En la esfera judicial, la investigación prosiguió con su ritmo legal. Las medidas cautelares se mantuvieron mientras se recababan más testimonios y pericias. El proceso penal inició su trámite, con fechas de declaraciones y con la promesa de que la verdad, sometida al escrutinio de pruebas, tendría un recorrido. Nadie aseguró un veredicto anticipado. Se explicó desde el principio que el sistema debía ser respetuoso de las garantías procesales. Esa cautela no fue una disculpa por la inacción. Fue más bien el reconocimiento de que la justicia opera por etapas y que las medidas de protección estaban justificadas por la evidencia preliminar. En lo cotidiano, Sofía fue reconstruyendo sus confidencias con la escuela. Sus dibujos volvieron a tener sol, casas con puertas abiertas, figuras con manos visibles. En una sesión de arte-terapia, la niña recortó un rectángulo y escribió con letra infantil, «Casa nueva». La terapeuta interpretó el gesto con cuidado. Para Sofía, la casa nueva no era solamente un techo, sino un lugar donde su voz contaba. En la Navidad, que siguió al proceso, envió una tarjeta hecha a mano a Marina. Letras torcidas, un sol dibujado, y en el centro, una frase que parecía pequeña y enorme a la vez.
Gracias por no dejarme sola. La tarjeta circuló luego entre el equipo de protección como símbolo de que las acciones institucionales, acompañadas de afecto, pueden producir cambios reales. La vida de Rodrigo también se organizó de otra manera. Asumió horarios escolares, participó en sesiones de terapia parentales y con la ayuda de profesionales reconstruyó una presencia que había estado ausente. Vender la mansión fue para él un acto de ruptura. No solo simbólico, también práctico. Liberó recursos para sostener la recuperación de su hija y para cambiar la estructura que había permitido la rígida jerarquía doméstica. A sus círculos empresariales, explicó que la prioridad había cambiado. La salud emocional de su hija estaría por delante de la agenda profesional. Esas declaraciones públicas no borraron su culpabilidad tácita por no haber advertido antes. Sí, en cambio, marcaron el inicio de una reparación con efectos concretos. Patricia enfrentó el proceso con la resistencia previsible. Preferente en su estrategia fue la litigación y el intento de desacreditar pruebas. Ante la fiscalía, sostuvo versiones que buscaban relativizar la grabación y los testimonios. La investigación, sin embargo, avanzó con documentos y pericias que no pudieron desmentir la consistencia de los indicios. Más allá de la reacción pública, quedaba abierto el proceso penal que determinaría, jurídica y probatoriamente, responsabilidades. Es importante decirlo. La apertura de una causa no es equivalente a una condena. Es el paso formal para que el Estado investigue y eventualmente sancione si hay elementos. El desenlace, tal como lo contaron las actas y los reportes, no fue un cierre rotundo. En el ámbito penal, la investigación continuó. En lo administrativo, las medidas provisionales funcionaron. La convivencia inmediata entre Sofía y la madrastra fue imposible mientras se sancionaba la hipótesis de riesgo. En el día a día, sin embargo, la reparación íntima se veía en las pequeñas rutinas. Una merienda compartida sin cuentas que medir, una noche en la que la niña durmió sin despertarse asustada, un primer papá que no sonó a reproche sino a llamado. Esos fueron los índices de que la protección tenía un sentido humano, no solo legal. Con el tiempo, Marina fue objeto de reconocimientos, no por fama, sino por actos concretos. El colegio organizó un acto de agradecimiento en el que se habló de prevención, de protocolos y de la valentía de quienes, aún con miedo, saben que deben actuar. La directora recibió cartas de padres y maestros que pedían que la figura de la alerta no se convirtiera en víctima. Esa reivindicación fue esencial para que otros profesionales comprendieran que denunciar es, además de un deber, un derecho protegido. Leonardo publicó un reportaje de seguimiento donde no se buscó exhibir a la niña, sino mostrar el entramado institucional que actuó y las grietas que lo habían permitido. Su texto, documentado y acompañado de entrevistas con especialistas en infancia, sirvió como elemento de reflexión pública. La pieza terminó con una pregunta dirigida a la comunidad. ¿Qué haremos la próxima vez que veamos una señal? Fue un llamado a la responsabilidad colectiva más que un cierre. En la comunidad se creó una red de apoyo a menores en riesgo, docentes formados, líneas de comunicación con el consejo tutelar, protocolos claros de denuncia y protección para testigos. Esa estructura no resolvía el pasado de Sofía ni las heridas infligidas, pero sí procuraba que menos niños quedaran a merced de silencios. La acción colectiva, en este sentido, fue la mejor lección que dejó el caso. La protección de la infancia no puede depender únicamente del azar de una docente atenta. Debe ser sistema, procedimiento y comunidad. Los meses posteriores a la intervención fueron de consolidación. Sofía continuó en terapia, con avances graduales.
Su retorno pleno a la escuela incluyó un plan de reinserción que priorizó la estabilidad emocional y la continuidad escolar. Rodrigo cumplió con las obligaciones de custodia y asistencia, y aunque el trayecto de la reparación siempre tiene recaídas, se mantuvo presente. El proceso penal siguió su curso, y las medidas cautelares se sostuvieron hasta que las instancias judiciales determinaran lo procedente según la prueba. La última escena del caso que se hizo pública fue una imagen pequeña y poderosa, una tarjeta dibujada por Sofía para Marina en una Navidad, pegada en la pared del aula donde estudió. La frase «Gracias» en letras grandes y torcidas. No fue la imagen del triunfo final, fue la marca de que alguien había respondido cuando un niño lo pidió, aunque fuera en susurros y en dibujos. Hay dos lecciones que el caso dejó en la ciudad. La primera es institucional, cuando escuelas, servicios sociales, prensa responsable y defensores legales actúan coordinados, pueden romper muros que el dinero y la influencia construyen. La segunda es ética. Denunciar tiene un costo personal, pero ese costo no debe ser motivo para callar. En la trayectoria de Marina hubo amenazas y suspensiones temporales. Hubo días de cansancio, pero también hubo redes que aprovecharon su coraje para construir algo duradero. Para Sofía, la consecuencia práctica fue la posibilidad de crecer en un entorno que, al menos por ahora, procura cuidarla. Si al final de esta historia hay un llamado, es al acto sencillo de la vigilancia comunitaria. Mirar a los niños con atención, no normalizar señales que no lo son, y activar mecanismos de protección. Si ves a un menor en riesgo en tu ciudad, contacta al consejo tutelar local o llama a la policía. No esperes a que otra persona lo haga. La protección es colectiva y la acción de una sola persona, un docente, una exempleada valiente, un periodista responsable, puede cambiar la vida de un niño. Sofía no es solamente el caso de una mañana fría en la vereda de una mansión. Es la marca de lo que podemos evitar si nos ocupamos. Su tarjeta, ahora en la pared del aula, recuerda que detrás de cada denuncia hay una voz que, cuando se escucha, tiene oportunidad de ser reparada. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que debería escucharla. Infórmate sobre las líneas de atención de tu localidad y, si eres testigo de una situación de riesgo para un menor, denúnciala. El consejo tutelar, la policía o las instancias de protección de la infancia están para recibir tu ayuda. No lo dejes pasar.